Somos Atsubis. Amaya Armendáriz es bióloga de profesión y trabajaba como visitadora médica en España. Hace 6 años, junto a su familia, migraron a Alemania y a través de su cuñada supo de la existencia del sistema de Ausbildung y decidió volver nuevamente a las aulas. Nos vamos hoy a las cercanías de la ciudad de Heidelberg para conocer parte de su historia. Buenos días, pues muy bien, un poco nerviosa. Yo también, así que estamos en las mismas. Bien. Bueno, Ah, empecemos esta conversa. Cuéntanos, porfa, ¿qué Ausbildung estás haciendo actualmente? Yo estoy haciendo un Ausbildung para Hebamme, para matrona, en Heidelberg. Es bueno, un Ausbildung de 3 años y nada, la verdad es que estoy muy contenta. ¿En qué año estás de tu estudio? Pues estoy en mi segundo año, digamos que ya he pasado la mitad del segundo año, o sea que estoy ya empezando la segunda mitad de mi Ausbildung. Ya casi terminando. Bueno, todavía termino en abril del 2023, pero Ah, digamos que el Ecuador ya lo he pasado. qué bien. ¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo en Alemania y si llegaste directamente a Heidelberg o no? Pues llevo 6 años viviendo en Alemania, vinimos, bueno, yo vivo con mi marido y con mis 2 hijos y vinimos aquí directamente a Heidelberg porque, bueno, pues hace 6 años nuestra situación laboral en España no era muy estable y a mi marido le salió la oportunidad de un contrato aquí en la Universidad de Heidelberg y era un contrato bastante interesante porque era para 5 años y decidimos animarnos y bueno, era un contrato para 5 años y ya ves que llevamos 6. O sea que nos gustó la vida aquí, nos hemos adaptado muy bien y decidimos quedarnos. Qué bien. Podemos volver un poquito a, bueno, 6 años atrás, cuando estabas en España. Ujú. Si nos puedes contar un poco cómo era tu vida, a qué te dedicabas allá. Pues bueno, yo estudié biología y después empecé a trabajar en una empresa farmacéutica como visitadora médica, primero en Madrid y luego en San Sebastián. Y bueno, mi marido también es biólogo y estaba haciendo el doctorado y luego pues, terminó su doctorado y tenía contratos muy malos de postdoc y bueno, yo pues eso, estaba con los contratos de 2 meses y así y en un momento dado yo también me quedé sin trabajo. Entonces, bueno, lo de la visita médica me di cuenta de que no era para mí, porque no era algo que disfrutara. Y en ese momento mis hijos eran bastante pequeños y estaba muy interesada por el mundo del porteo, de llevar a los niños encima, y es algo que me ayudó mucho en mi maternidad, que digamos, como que me atrapó. Y me formé como asesora de porteo y decidí darle a aquello una oportunidad que era muy combinable con el poder pasar más tiempo con ellos y encima era algo que me llenaba mucho. Empecé a asesorar familias, estando en San Sebastián también. Formé una pequeña mini empresa, bueno, como autónoma, que se llama Besotan y que de hecho todavía me acompaña. Y pues digamos que me enamoré un poco de ese mundo, pero no me daba muchos frutos económicos como para mantenernos. Y, y bueno, es la razón por la que decidimos emigrar y llegar aquí a Alemania y seguí haciendo lo mismo, un poco menos al principio, porque tuve que estudiar mucho alemán, pero pues ese mundo de la maternidad y del asesoramiento a las familias es algo que me gusta mucho y que no quería dejar de lado. Que bueno, que como que la historia se, se cuenta un poco sola, pero es también lo que me ha llevado, ¿no?
a tomar la decisión de seguir formándome en esa dirección. ¿Puedes contarnos para quienes, bueno, no tenemos hijos ni hijas, qué es el porteo y la importancia que tiene? Pues el porteo es digamos, es un método, podría decirse así, en el que usas pues, diferentes tipos de artilugios, a los que llamamos portabebés, con los que puedes llevar a tu bebé pegado a ti, ya sea pues, con un fular, que son pues, al final es un trozo de tela, o con mochilas portabebés, sé que en algunos sitios les llaman cangureras también, en el que tú pues al final le ofreces a tu bebé el contacto que necesita y al mismo tiempo pues tú tienes tus manos libres, ¿no? Digamos que esa sería la variante práctica del porteo. A mí me atrapó mucho porque cuando yo tuve a mi hija, ya hace 11 años de aquello, digamos que infravaloré la importancia que el contacto tenía. Digamos que para mí era muy presente la necesidad que tenían de comer, de dormir, de los cuidados, pero nunca me había parado a pensar hasta entonces de que el contacto era tan importante como todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues que una maternidad llega para muchas así como, como una bofetada muy grande que te recoloca otra vez en tu sitio y te hace replantearte tantas cosas y tantas creencias o tantas ideas que tú te habías hecho, ¿no? De cómo iba a ser aquello. Pues a mí me atrapó, ¿no? Todo el cambio hormonal, toda la importancia que tiene, ya no solo para el bebé, sino para ti, para la madre y incluso para el padre también. Lo que pasa es que ese cambio hormonal es mucho más grande en las mujeres, ¿no? Después de dar a luz. Y, y bueno, pues el porteo te permite compaginar esas necesidades que tú tienes en ese momento y que tu bebé tiene con esta vida ajetreada que vivimos, ¿no? De tener que ir a un lado, de tener que ir al otro, de incluso cosas banales como cocinar o ir a una cita del médico. Y yo siempre, cuando digo cómo llegué al porteo, siempre lo cuento porque en mi caso me compré un carrito para bebés, que ninguno de mis dos hijos usó porque pues, no les gustaba. Entonces yo era de las que viajaba con el carrito vacío y mi hija en brazos y es así como decidí, bueno, llegué al porteo para mí como madre, pero luego decidí que quería ayudar y asesorar y acercar el porteo a otras familias que se vieron en la misma situación en la que me vi yo en ese momento. ¿Y hasta qué edad se puede, cómo se dice, portear o hacer porteo con un pequeño? Portear, decimos, sí. Pues la etapa de porteo termina cuando tu hijo o tu hija deja de pedirte que le lleves en brazos. Es un tipo de porteo muy distinto porque cuando son bebés tú los llevas porque es la única forma que tienes de transportarlos de un lado al otro y cuando son más mayores simplemente es pues por cansancio en un momento dado, porque no pueden más o porque simplemente hay veces que igual pues no sé, pues se sienten mal y un niño de 3 años o de 4 años puede caminar casi todo el día a lo mejor o toda una tarde y llega un momento en el que está cansado o cansada y te pide que le lleves en brazos. Entonces, cuando tú les vas a llevar en brazos o en hombros muchas veces, usar un portabebés para ese momento siempre va a ser más beneficioso. En este caso ya para ti, como persona que tiene que cargar esos 20 kilos. Claro. Y no es lo mismo. No es lo mismo cargar un bebé de 4 o 5 kilos sin portabebés que uno de un niño o una niña de pues, 15 kilos. Claro. Y si Aunque no la vas a llevar horas, siempre va a ser mejor con portabebés. Entonces, ya cuando la gente oye hablar de portabebés para niños,
en edad preescolar a veces dicen como, venga ya, estás, estás mal de la cabeza, ¿cómo voy a llevar a un niño tanto tiempo? Pero es que no es el mismo tipo de porteo ni la misma situación. Tú además eres autora de un libro. ¿Puedes contarnos un poquito de esa aventura de escritora? Pues mira, es un libro bueno, que no hice yo sola, es una colaboración entre una ilustradora y, y otro chico que escribió los cuentos. Yo he escrito, digamos, la parte técnica del porteo, pero era algo que tenía muchas ganas de hacer precisamente porque la información que había encontrado al respecto siempre era muy, muy espesa, muy dirigida para la gente que está totalmente enamorada del porteo, o bien porque se está formando en ello, o bien porque este mundo le ha atrapado como me atrapó a mí. Y yo entiendo que para alguien que está súper, súper involucrado o súper interesado en el porteo, es ese tipo de libros en los que te explican todas las posibles variantes, por qué cada pequeño detalle es importante eh, entran como muy, muy en detalle. Eso a mí me puede servir mucho para luego asesorar a otras familias, pero si tú como familia simplemente estás buscando alternativas prácticas o quieres tener una idea general de qué tipo de portabebés te puedes encontrar, quieres tener una idea general al principio, como un primer contacto, ¿no? Con el porteo, me parecía importante que fuera algo sencillo, muy, muy, muy básico y al mismo tiempo agradable. Y es cuando contacté a Marta, que es una ilustradora, que bueno, me gustaban mucho sus ilustraciones y a ella le parece también interesante hacer esta guía. Y decidimos también incluir, cuentos para que la guía no muriera, digamos, cuando termina o cuando se pasa, ¿no? esa fase del porteo, que fuera un libro que se pudiera compartir en familia y que se quedara más tiempo en esa librería familiar más allá de esos primeros meses, porque como guía de porteo es muy, muy, muy básica, pero al mismo tiempo es como muy completa porque tienes explicado de una forma muy sencilla y muy cortita lo que necesitas saber al principio. Y bueno, es un proyecto que quería sacar adelante antes de empezar con mi Ausbildung. Digamos que la idea ya vino cuando sabía que iba a empezar a hacer mi formación y era consciente de que en cuanto empezara a estudiar, mi tiempo para dedicarle a este tema iba a ser reducido, como está siendo. Y tenía muchas ganas de dejar algo porque, pues eso, ¿no? Escrito, digamos, para el futuro, porque es una etapa que para mí ha sido muy importante, que de hecho ha cambiado el rumbo de lo que yo profesionalmente pensaba en un principio que iba a hacer con mi vida y bueno, pues sí, este libro, digamos que tiene un lugar muy, muy especial. Y además tuve la suerte de que un montón de asesoras de porteo y de tiendas especializadas confiaran en el proyecto porque esto nació en crowdfunding. Y, y bueno, pues eso, ¿no? Están todas incluidas en el libro, que para mí era también algo importante, ¿no? Que la gente no se quedara solo con lo que yo estaba contando, porque cada asesora un poco diferente en función de su experiencia y recomienda cosas un poco diferentes en función pues eso, ¿no? De lo que hayan visto, de lo que les haya funcionado mejor, y luego también varía mucho un poco dependiendo de la zona, ¿no? Hay países en los que cierto tipo de portabebé tienen como más peso, hay otros en los que menos, y me parecía importante que no solo quedara plasmada mi idea del porteo, sino que luego a través de todos estos links que aparecen en el libro tuvieran acceso a otras asesoras de forma más local, pero también online. Así que nada, pues eso. Ahí está el libro. ¿Está el libro disponible actualmente en librerías o online? El libro, digamos que está pues, a la venta de forma directa a través de mí,
en este caso. Y nada, si alguien lo quiere, la mejor forma es que me contacte directamente. Y siempre lo hice, siempre me ha parecido que es como un regalo muy bonito para hacer, porque no es comprometedor, no es, o sea, es simplemente abrir como una ventana a un mundo que a lo mejor para muchas familias todavía no es muy conocido. Y bueno, pues eso. Pues Pero eso. decías que una cosa llevó a la otra. Una cosa lleva a la otra. ¿Cómo te lleva finalmente a descubrir que había esta formación de Ausbildung y tomas la decisión de volver a estudiar? Pues mira, digamos que cuando llegamos a Alemania, mi prioridad era aprender el idioma. Es muy difícil, supongo que, bueno, no sé si tú sabías alemán cuando llegaste a Alemania, pero yo no tenía No, ni idea de alemán. Es una sensación muy desagradable no poder entender absolutamente nada, ya no solo para cosas banales como ir a comprar el pan. Cuando la gente, me acuerdo que cuando iba al supermercado, que ves que en la caja siempre te dicen como son las tres típicas frases, ¿no? De quiere el ticket o tienes tarjeta payback o alguna cosa de estas que al principio eran como, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué he hecho mal? Y luego te aprendías esas dos frases y de repente llegaba alguien en la caja y te preguntaban lo mismo de una forma diferente y era otra vez como volver a empezar. Era una situación horrible. Y luego, en nuestro caso, encima con hijos, las primeras reuniones de la escuela, las reuniones del kindergarten era horroroso. Yo decía, no puede ser que no me esté enterando, porque mis hijos aprendieron alemán en un año bastante bien. Digamos que en 6 meses se movían con el idioma y en un año se defendían. De hecho, mi hija empezó la escuela, la primaria, al año de llegar aquí y nunca ha tenido ningún problema en la escuela. Eh, a mí me llevó un poco más, para mí no fue tan rápido, pero eso era algo que me tenía que quitar de encima. Entonces, digamos que el primer año y medio, cuando llegamos aquí, estaba muy enfocada en aquello. Eh, Encima, bueno, aquí en la zona en la que vivimos en un pueblito al lado de Heidelberg. Los kindergarten, digamos que sería el preescolar, que bueno, en España suele estar unido a la escuela donde los niños van a hacer después la primaria, pero aquí son centros independientes. eh, pues terminaba a las 2 de la tarde. Entonces, tener que encontrar un curso que encajara exactamente con los horarios, que me diera tiempo a ir, que me diera tiempo a volver y todo eso, pues bueno, me llevó un poco, pero ya me matriculé en un curso intensivo y digamos que en año y medio conseguí hablar alemán lo suficiente como para poder empezar a comunicarme y a poder hablar un poco más de las 4 frases básicas. Empezar a enterarme de lo que decían las reuniones de padres y madres de la escuela. Ya. Entonces, cuando ya, digamos, me vi un poco más independiente para moverme en Alemania es cuando decidí retomar un poco las asesorias. Me pareció que era una forma también muy buena de perder ese miedo a hablar en público. Bueno, en público, con un público de 2 personas generalmente, que solía ser una pareja con su bebé. Pero, bueno, digamos que la parte técnica, esa la tenía, o sea, ya la tenía de antes porque era algo que también hacía cuando vivía en España, y la parte de expresarme era la que me costaba más. Tengo que decir que la gente ha sido siempre muy amable. También porque cuando te contratan aquí, asumen que eres lo suficientemente profesional como para cobrar por ese servicio y entonces valoran lo que estás contando y nadie nunca me ha puesto una pega por no saber o no encontrar la palabra adecuada o por darle patadas al diccionario, que seguramente le sigo dando, aunque no en tan gran medida.
seguramente no, o sea, le doy, pero ya no me afecta tanto. Y, era una muy buena forma de compaginar los horarios tan cortos de kindergarten y de escuela con empezar a moverme un poco fuera de casa, ¿no? De volver a trabajar y sin tener que exponerme a una empresa o a un trabajo más serio en el que alguien esperara más de mí o eh, sí, eso, digamos que me sirvió ahí como para empezar a coger tablas con el idioma. Y llegó un momento en el que, bueno, pues mis hijos ya crecieron un poco más, cada vez son más independientes y digamos que el trabajo como asesora de porteo te da para un sobresueldo, pero no para un sueldo, o por lo menos para mí. Y entonces cuando me planteé tener que volver a trabajar, o bueno, yo no es que tuviera que quería volver a trabajar, quería volver a hacer algo para mí, algo que me llenara profesionalmente, eh, pero que también pues mejorara un poco nuestra situación económica, que nunca ha sido mala, pero bueno, pues tampoco, no sé, poder empezar a ahorrar un poco, por ejemplo. Y es cuando pues empezó otra vez a plantearme si quería volver a reciclarme, por así decirlo, como bióloga, porque llevaba muchos años sin trabajar en biología, digamos. Si quería trabajar en un laboratorio o algo así, tendría que haber hecho prácticas aquí, que tengo que decir que Alemania, para reincorporarte al trabajo y a la vida laboral, es un país que te da muchas facilidades porque te permite, digamos, hacer como una especie de práctica en la que te reciclas un poco y luego muchas veces tienes incluso la posibilidad de quedarte a trabajar ahí si ven que encajas bien en lo que están pidiendo. Y como visitadora médica sabía que no quería volver a trabajar. Y entonces, por otro lado, me costaba mucho dejar de lado ¿no? este mundo de la maternidad, porque, como te he dicho antes, es algo que me atrapó, que me gustaba mucho y que me llena mucho. Y mi cuñada, que es suiza y conoce el sistema de formaciones en Suiza, es un poco parecido al de Alemania, es de hecho la que me dijo, Amaya, ¿por qué no haces una Ausbildung para Hebammen? Si es lo que te gusta, con esto vas a poder tener un trabajo mucho más estable. Y me dice, y encima te pagan durante la formación. Y yo me quedé así como, ¿cómo que te pagan? Porque para mí yo no tenía ni idea de que en Alemania cuando haces una Ausbildung de estos prácticos te pagan. Y porque en España, que es el sistema que yo conozco, si tú quieres ser matrona tienes que estudiar los 4 años de enfermería. Luego tienes que presentarte al examen del EIR, o sea, que es para hacer tu especialidad, y en función de la nota que saques en ese examen, tienes opción o no tienes opción de escoger la especialidad que a ti te interesa, ¿no? Y en el caso de que todo vaya bien, son 7 años hasta que te titulas. Y claro, yo cuando me empecé a plantear esto tenía 34, 35 años. Dije, 7 años no quiero volver a dedicarle a estudiar. Y cuando mi cuñada me propuso o me sugirió la opción de un Ausbildung, es cuando empecé a mirar cómo funcionaba aquí en Alemania. Y claro, 3 años enfocado únicamente en lo que te interesa, porque la formación para matrona es exclusiva para matrona. Hacemos algunas cosas de enfermería, pero la verdad es que son las mínimas y son todas siempre relacionadas con cosas que vayamos a poder ver o encontrarnos después como matronas. Y claro, el sueldo mensual, eso también es un aliciente súper interesante para animarte a estudiar. Y entonces es cuando, digamos, se me abrió un poco el cielo y dije, oye, pues esto desde luego tengo que probar y tengo que intentarlo. Y es así como llegué a la decisión sí, a la idea de hacer la Ausbildung.
Y cuando decides hacer la Ausbildung, ¿cómo fue el proceso para encontrar el lugar? Porque tengo entendido de que las clases las dictan también en una clínica. ¿Tú buscaste directamente la clínica o te fuiste a las escuelas? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, lo primero de todo, cuando miré las condiciones, llamé también a la escuela y lo primero que me dijeron es que era difícil. Así fue mi primer contacto De con la una. escuela. De una me dijeron, es difícil conseguir una plaza. Encima siendo extranjera, me dijeron también, tienes que tener en cuenta que si tu nivel de alemán va a estar a la altura, y yo también me quedé un poco como, "God". Pues igual, no lo sé. Y me dijeron que era muy importante o que básicamente todas las que se presentaban a las entrevistas tenían unas prácticas hechas y que las prácticas son importantes. Y es verdad, de hecho, ahora todas las que estamos en clase, todas hemos hecho prácticas antes de empezar con la formación y diría que es básicamente imposible conseguir una plaza si no has hecho unas prácticas en el ámbito, preferiblemente de matrona, pero bueno, digamos que en algunos ámbitos de la enfermería también pueden ser válidas. Como asesora de porteo, cuando empecé aquí a moverme en Heidelberg, escribí a todas las matronas que encontré online para presentarme, para decirles que hacía esto y para preguntarles si estarían interesadas en que hiciéramos algo conjuntamente. En una de estas me contestó una matrona que trabaja aquí en un hospital de Heidelberg y me dijo que le había parecido interesante cómo presentaba pues un poco el porteo, ¿no? Porque me salía un poco de lo que ella tenía entendido que era el porteo o un poco esa imagen hippie que muchas tienen en la cabeza y digamos que para esta matrona fui como un nuevo despertar en el mundo del porteo y el caso es que quedé con ella ya antes de haber pensado hacer el Ausbildung y todo y había colaborado con ella, de hecho en el hospital donde ella trabaja sí que había ofrecido charlas sobre porteo y demás y cuando decidí hacer la formación como matrona le escribí y le dije, oye, estoy pensando en hacer la formación. Me han dicho que hacer unas prácticas me ayudaría mucho a aumentar mis posibilidades. ¿Cómo podría hacerlo? ¿O crees que hay alguna posibilidad? Y bien maja, bien buena onda, me escribió y me dijo, bueno, Amaya, por supuesto, puedes hacer aquí las prácticas con nosotros en el paritorio, escríbela a mi jefa. Y entonces claro, yo ya tenía una relación con ella, le escribí a la jefa y la jefa me llamó, de hecho, 5 minutos después de que yo mandara el email. Y tengo que decir que no fue un email informal. Escribí una carta de motivación, mandé mi currículum vitae. No es, sí que obviamente me ayudó el tener relación con esta matrona, pero aunque parezca como muy informal como lo estoy contando, se toman muy, muy en serio que la presentación que hagas o que la petición que hagas sea formal. Eso es, digamos que aquí lo que muestra realmente la seriedad que tú estás poniendo en esto. El interés, ¿no? Que tienes realmente. Sí, sí, que aunque yo conociera a la otra matrona, aunque estuviera súper dispuesta a que yo hiciera las prácticas con ellos, o sea, es importante esta formalidad. Y si alguien no tiene encima ese contacto, digamos que todavía más importante. Por eso, escribí una carta de motivación que me corrigieron mis amigas y mis amigas alemanas y mi currículum. Y bueno, esta mujer me llamó y fue así como, bueno, ok, sí, pues venga, ven, la semana que viene empiezas. Y así es como conseguí las prácticas y estuve 2 meses con ellas.
Y entonces hice pues 2 meses trabajando, yendo al paritorio y ayudando, y yo estaba sorprendida de que me dejaran estar ahí. Yo me sentía como una intrusa. Yo decía, y encima me presentaban y me decían, bueno, esta es Amaya, nuestra practicante, quiere hacer el Ausbildung de matrona, y ya con eso para muchas familias era como, ah, bueno, pues entonces sabe algo. Y yo era como, ostras, no tengo ni idea. Bueno, no tengo ni idea, tengo 2 hijos, he dado a luz 2 veces y eso, digamos, que me daba cierta seguridad para poder acompañar a la mujer durante este proceso. En el paritorio muchas veces estaba yo sola con ellas, obviamente eh, durante la fase en la que solo necesitan acompañamiento y todo lo demás está bien. Pero para mí fue muy, pues eso, impresionante como de repente pues, confiaban en mí, y para las familias era bastante normal que alguien sin formación estuviera ahí. Es verdad que son también conscientes de lo que supone una persona ajena en un momento tan especial, y preguntan a las familias, ¿no? Y a mí nunca me ha pasado que no se sintieran cómodos, pero puedo entender que pueda pasar. Y entonces, pues siempre tienes que estar un poco abierto, ¿no?, a eso. Pero desde luego es una forma súper, súper buena para darte cuenta si realmente es lo que quieres hacer o no es lo que quieres hacer, porque te tienes que levantar a la misma hora que te tendrías que levantar si tuvieras que trabajar en eso. A mí me dieron facilidades porque sabían que tenía 2 hijos y que no teníamos en ese momento la posibilidad de organizarnos de otra manera, eh, a través de una babysitter o alguna cosa así, porque en ese momento tampoco podíamos permitírnoslo, y fueron muy amables y me pusieron siempre turnos que a mí me vinieran bien. Pero bueno, de todas formas, pues eso, entrar a trabajar a las 6 de la mañana, tienes que ver si eso quieres hacerlo, ¿no? Para el resto de tu vida laboral. Así que nada, ese fue, digamos, el primer paso, conseguir esas prácticas. Y Quería preguntarte una cosita antes de sí, pasar al dime. otro. Este tema de las prácticas, una persona, tú dijiste que si tiene alguna experiencia, por ejemplo, con enfermería, que haya hecho un voluntariado a lo mejor en enfermería o trabajaba en un área que está vinculada a la salud, ¿eso también serviría eventualmente si una persona quiere hacer estas prácticas para aplicar? Em, sí, aunque creo que no tendrían tanto peso como si las prácticas estuvieran hechas en un ámbito de ginecología. No tiene necesariamente que ser igual en el paritorio, porque tengo compañeros, por ejemplo, que hicieron sus prácticas con matronas que trabajan de forma independiente, haciendo pues visitas postparto a domicilio, por ejemplo, o preparación al parto, o sea, no tiene que ser directamente en el paritorio, eh, pero sí es muy diferente el trabajo de matrona al trabajo que puedes estar haciendo, por ejemplo, pues yo qué sé, en una planta de cirugía. Pero, o sea, no es excluyente. Si ya lo tienes, desde luego es algo que pondría, y si no tienes opción de buscarte otras prácticas, pues, obviamente o sea, es un primer contacto con el ámbito de la salud. Si estás buscando, o sea, si tienes que ponerte a buscar desde cero, desde luego buscaría en el ámbito de la ginecología. Y si las quieres hacer en un hospital y no las puedes hacer en el paritorio, porque no en todos los sitios es tan fácil conseguir. Esto era una clínica muy pequeña, en clínicas más grandes a lo mejor no es tan fácil. Lo que igual puede ser más fácil es igual conseguirlo en la planta de maternidad, que eso también te puede servir. Y luego muchas veces, una vez que estás dentro del hospital, te permiten igual hacer, si tienes un voluntariado, porque las prácticas que yo hice fueron voluntariado también, yo no cobré por ellas. Entonces estás 2 meses, o en mi caso eran 2 meses, trabajando gratis. O sea, estás haciendo el mismo horario, digamos, obviamente no con la misma responsabilidad, pero pasas ahí tus horas y no te pagan nada. Y te permiten
pues a lo mejor si estás 2-3 meses, hay gente que hace voluntariados de 6 meses, los que son más largos igual te pagan algo. No suele ser mucho, pero igual 400 euros al mes o alguna cosa así. Si estás en la planta y dices, oye, puedo estar una semana en el paritorio, no es tan raro que una vez estando allí, entre ellas, digamos, se comuniquen y digan, oye, tenemos aquí una practicante que le gustaría acceder a este estudio o a esta formación, podría estar una semana con vosotros. Y entonces ahí es igual más fácil Ajá, entrar y estar ahí. sí. Y bueno, después de esa práctica que hiciste, ¿cómo hiciste el cambio para ya empezar a hacer la Ausbildung? ¿Tuviste que hacer una nueva aplicación? Claro, estas prácticas en realidad son independientes de tu aplicación para la plaza. Las tienes que tener hechas para ti. En mi caso, después de las prácticas, me hicieron una carta de recomendación. Sé que las hacen en muchos sitios, pero no en todos. Yo desde el principio me planteé la posibilidad y me dijeron que sí, porque claro, cuando tú haces tu aplicación en la escuela, una carta de alguien que trabaja en el sector diciendo que cree que es un oficio para ti, pues obviamente pues ayuda mucho. Yo, a la hora de aplicar, como todos mis títulos son europeos, yo hice, pues eso, ¿no? Mi instituto, mi formación básica la hice en España y después la selectividad, que sería como el habitúa aquí, la hice también en España y luego la carrera la estudié allí. Todos mis títulos no los tengo que homologar, digamos. Están automáticamente aceptados en Alemania, pero aunque sean títulos europeos, los tengo que reconocer en Alemania. Es un simple trámite, nadie viniendo de un país europeo, o sea, se va a quedar sin título en Alemania si el título es europeo, pero sí tienes que hacer el trámite. No puedes ir con tu título español, en mi caso, y decir, oye, yo sí tengo el habitua, yo tengo la selectividad española y, o sea, no, tuve que primero traducir todos mis títulos con un traductor oficial que te cobra. Todo pasa por dinero y el ahora adelante. Después de que sacara, de que tradujera los títulos, los tuve que mandar a hacer este Anerkennung, que le llaman, que es, digamos, el reconocimiento en Alemania de que efectivamente esos títulos equivalen a lo mismo que en Alemania. Y aunque fuera un mero trámite, tardó muchísimo, porque tú entras ahí en la bandeja de entrada de la oficina de reconocimiento de títulos y entras con todos los títulos que vienen de todo el mundo. Te pones última en la fila, ¿no? De alguna forma. Exactamente. Y en mi caso andaba un poco justa de tiempo. Yo mandé mis papeles en febrero para solicitar este reconocimiento y a finales de mayo, el 31 de mayo, se terminaba el plazo de inscripción. Y yo ya sabía que era el último año en el que yo me podía presentar a esta Ausbildung. Y pues te digo, a principios de mayo me llegó una carta diciéndome que mis papeles habían llegado y que se iban a poner, que los habían puesto en la, en la bandeja de procesar. 2 meses después habían recibido mis papeles, o bueno, los habían, digamos, metido en el sistema. Entonces, obviamente, me preocupé mucho y llamé. Tengo que decir que yo en esto, o sea, todo el mundo habla de la burocracia alemana, que es como lo peor. A mí me parece un sistema muy práctico. Es verdad que es mucho papeleo, pero no son de los que te echan para atrás toda la solicitud porque te falta un papel. Digamos que empiezan el trámite y luego tú puedes mandar cosas. Si es que ha cambiado algo o si es que, bueno, pues tienes que
mandaron un papel más que o no ha llegado a tiempo o no lo tenías en mente o lo que sea. El caso es que yo le escribí un email a la mujer que me mandó este correo diciendo que por fin habían recibido no por fin, sino que habían recibido mis papeles y le expliqué la situación y le dije, mira, tengo esta situación, solo tengo hasta finales de este mes para presentarme. Es el último año que voy a poder hacer esta formación porque el año que viene cambia el sistema y la verdad es que mi título es español, sé que no necesito que nadie supervise si cumple con los requisitos porque es un mero trámite y quería saber si hay alguna forma de acelerar el proceso. Y 2 días después me escribió esta mujer y me dijo que ya estaba hecho, ¡Wow! que le pagara el trámite. Tuve mucha suerte con eso, que la mujer pues leyera el correo y entendiera la situación. Y nada, pues 15 días después tenía ya todos mis papeles alemanizados, digamos. ¡Qué Y a bien! 15 de mayo, una cosa así, pude mandar mi solicitud, cuando el plazo terminaba al 31 de mayo. La verdad es que fue una época un poco estresante. Justo a tiempo. Sí, por eso, si alguien está pensando en hacerlo, que no menosprecie el tiempo que necesita la burocracia, porque es mucho, aunque solo sea un mero trámite, que los papeles lleguen a manos de quien los tiene que tramitar tarda mucho tiempo. Muy Entonces, buen consejo. Sí, muy buen eso es consejo, cosa que importante. sí, decirlo, ¿no? Que cuando lleguen acá lo tengan muy en mente de mejor hacerlo de forma inmediata, de enviarlo y ahí están más tranquilos y no pasan por el estrés que tú tuviste que pasar. Incluso yo entiendo que son trámites que cuestan dinero y si no tienes muy claro lo que vas a hacer, pues a lo mejor no merece la pena o bueno, dices, pero son trámites que si estás pensando en estudiar lo que sea, los vas a tener que hacer y cuanto antes empieces a hacerlos, pues mejor. Sí. Y bueno, aparte de la homologación de tus títulos, ¿qué otros documentos tuviste que presentar? Pues es un formulario que tienen ahí en la escuela. Curioso, en Alemania te piden casi hasta las notas de tu preescolar, quieren las notas de la secundaria, las notas de selectividad o pruebas de acceso a la universidad o lo que sea. Y luego si tienes, bueno, eso, ¿no? Secundaria, depende del país. En España la secundaria es obligatoria hasta cuarto de secundaria. Luego tienes 2 años de bachiller, que ya son, digamos, si quieres, digamos, es como el J1 y J2 aquí en Alemania, que son optativos, solo si quieres ir a la universidad. Me pidieron también la nota de eso, luego la nota de la prueba de acceso a la universidad y luego aparte yo presenté también mi título porque ya tenía un título absuelto, ¿no? de biología. Eh, me no me pidieron, pero yo lo puse de todas formas, mi, examen o bueno, mi certificado de alemán. Yo tenía un B2, es lo mínimo que te pedían antes para, eh, la formación de matrona. Y ahora es un poco diferente, pero bueno, igual te lo cuento luego, porque el sistema de formación de matronas ha cambiado justo este último año. Pero bueno, un B2, aunque lo importante es que te sepas desenvolver bien en la entrevista. Pero bueno, yo creo que un nivel B2 es básicamente mínimo si quieres estudiar o hacer una Ausbildung en Alemania. Eso, luego la carta de recomendación, que obviamente no te la piden, pero pues si la tienes siempre es mejor. Pues básicamente yo creo que era eso. ¿Qué he dicho? O sea, mis títulos, el formulario de inscripción que tienes ahí,
el examen. Bueno, y luego, obviamente, tu currículum y la carta de motivación. Cuando mandaste esos documentos, ¿tuviste que ir a alguna entrevista luego que enviaste todo? Sí, el proceso de selección, digamos que tiene diferentes fases. La primera es la de los documentos para ver si cumples con las características, o sea, con los requisitos mínimos teóricos. Em, para, para acceder a la formación de matrona hasta ahora no era necesario tener una prueba de acceso a la universidad. A partir de ahora sí que lo es, pero tengo que decir que hay tanta gente que se presenta a la formación, para la formación de matrona, que se permiten el lujo de escoger y el tener, el ABI, que le dicen aquí, o haber pasado las pruebas de acceso a la universidad, digamos que te da bastantes puntos. De todas formas, bueno, a partir de ahora es necesario, sí o sí. Y luego, cuando cumples con los requisitos, o sea, si cumples con los requisitos teóricos o pues con eso, en función de eso te llaman a una entrevista. Y es una entrevista como una entrevista de trabajo. Hay escuelas, es decir, que cada escuela funciona un poco diferente, pero en general, bueno, pues hay escuelas que hacen entrevistas individuales, muchas las hacen en grupo. En mi caso era en grupo, estábamos 5 o 6 candidatas y pues hacen como una ronda de preguntas y ven un poco cómo te desenvuelves. Ya, para mí, digamos, es la parte que más miedo me daba por ver, a ver, porque es muy diferente desenvolverte en un idioma que no dominas al 100% hablando de uno en uno, que tener que intervenir en un grupo, ¿no? Siempre pues piensas más despacio que el resto, necesitas más tiempo para elaborar un poco las frases en tu cabeza, primero para saber no solo qué quieres decir, sino cómo. Y bueno, pues yo me preparé también las entrevistas con mis amigas. Tengo unas amigas que son lo más y me ayudaban. Les decía, tenemos que hacer Gruppenarbeit, trabajo de grupo. Y entonces nos juntábamos las tres y yo tenía que, me hacían preguntas y yo tenía que intervenir. ¡Qué Me lo bien! pasé muy bien en el proceso. ¿Y te acuerdas lo que También, te preguntaron en esa entrevista grupal? pues mira, te hacen un poco las típicas preguntas de una entrevista de trabajo, que claro, pues yo a mi edad ya había tenido unas cuantas. Pues la típica de por qué quieres ser matrona o qué te ha llevado a tomar esa decisión, qué crees que es lo que mejor vas a poder hacer en ese trabajo, ¿no? En función de cómo eres tú o tu experiencia, dónde crees que vas a poder tener problemas o qué crees que es lo que más te va a costar. Pues eso, ¿no? ¿Qué características tuyas te hacen buena para ese puesto? Otras que crees que van a ser un reto para ti. Y eran, pues eso, preguntas bastante fáciles, digamos, de preparar porque pues son bastante obvias. Yo creo que ahí pues clave es saber hacerte oír en un grupo, dejar huella y no diluirte mucho no diluirte ahí en la masa, ¿no? Que se acuerden de ti cuando ha terminado la entrevista y al mismo tiempo pues dejar hablar a los demás, ¿no? Tienes que ver un poco, en el caso de las matronas, pues jugar un poco con qué características crees que tiene que tener una buena matrona, que esa también es una entrevista, o sea, una pregunta, ¿no? que a nosotros nos hicieron. Y yo creo que no solo saber contestar a esas preguntas, sino saber comportarte en esa situación con lo que esperan de alguien que vaya a hacer ese trabajo, ¿no? Saber escuchar, saber contestar. En mi caso creo que es también importante saber diferenciar tu opinión
personal, ¿no? De lo que tú consideras que es mejor o peor, con lo que la otra persona te está diciendo que es mejor o peor para ella misma. A mí me parece que eso es importante, porque son cosas que valoran más allá de lo que tú quieras contar de ti, ¿no? No es lo mismo decir cosas que implementarlas. Bueno, entremos ahora un poco ya cuando fuiste aceptada y empezaste con las clases teóricas y también la práctica. Hablemos un poquito de la escuela, de la parte teórica. ¿Qué asignaturas tenías el primer año? Algo que me sorprendió, de hecho, es que no tenemos asignaturas por semestres. Y yo el tipo de formación que conocía era pues, en la escuela, ¿no? En el instituto, y luego en la carrera, que se dividen por semestres, y entonces se acababa el semestre, hacías tu examen y se olvidaba. Aquí digamos que es una especie de espiral en la que empiezas abarcando mucho de una forma muy superficial y vas a lo largo de los 3 años profundizando en los mismos temas una y otra vez, pero cada vez más, pues eso, más en profundidad y especificando cada vez más. El Ausbildung no es un montón de horas de teoría y luego unas prácticas, sino que vas por bloques, ¿no? El primer bloque sí que es un poco más largo, eran como 7 semanas de teoría, y luego empiezas con los bloques de prácticas. Y no hacemos todas las prácticas en el mismo sitio al mismo tiempo. Es decir, después de ese primer bloque de teoría, que sí que es verdad que el primero fue un poco como más general, un poco más enfermería, lo que significa pues el trabajo, ¿no? Porque aunque los estudios de matrona sean independientes, a los de enfermería aquí pues no deja de ser parte de la enfermería. Y bueno, ¿no? Y luego pues las técnicas de anatomía y que sigo teniendo, pero más específicas ahora. Y luego, después de aquello, cada una, por ejemplo, yo empecé directamente en el paritorio, que eran como 5 semanas, pero tengo compañeras que empezaron en la planta de ginecología y otras que empezaron en la planta de maternidad y otras que empezaron en una planta de maternidad de otro hospital más, digamos, más pequeño. Entonces, no es siempre aprendes algo en teoría muy concreto y luego lo aplicas en la práctica, sino que todo está como muy mezclado. Al principio es un poco confuso, o lo era un poco para mí, porque es como, no sé, tengo la sensación de que como que he escuchado un poco de todo, pero en realidad no tengo idea de nada, pero está pensado así, para que poco a poco cada vez vayas entendiendo más, porque luego vas, digamos que las rotaciones por las plantas de prácticas o por las estaciones de prácticas, por decirlo así, se van repitiendo. Entonces, cada vez, la siguiente vez que vas al paritorio, tu primera rotación es como, ¡buah! No me entero de nada. La segunda ya entiendes un poco más. La tercera dices, ostras, he aprendido un montón. Y así, ¿no? También con las otras rotaciones. Entonces, no hay asignaturas concretas, pero pues obviamente pues tienes que aprender anatomía, tienes que aprender de fisiología, tienes que aprender algunas bases teóricas de lo que supone el trabajo de enfermería. Hacemos mucho sobre lactancia. Empezamos en el primer año un poco con anatomía básica, independientemente de la clase de anatomía, hacemos como aparte anatomía del parto, un poco más en detalle, pues la pelvis, el movimiento de la pelvis durante el parto, la mecánica del parto, todas estas cosas que son como muy básicas. Y lo que sí es que durante el primer año y medio en la teoría solo ves fisiología, no ves nada de patología. Entonces, primero digamos que te hacen tener una base buena en lo que es un parto fisiológico y luego poco a poco te van formando en la patología. Aunque obviamente pues en la práctica empiezas a ver patología desde el momento en el que te toca. Pero
pero bueno, pues como la responsabilidad que tienes como alumna en las prácticas también va creciendo conforme creces en tu estatus de, de estudiante, pues digamos que concuerda muy bien, Mm. porque Hablemos un no, poquito no de la estás. parte práctica ahora. Cuando te Ujú. tocó luego del primer bloque, ¿te mandaron de una al paritorio? ¿Cómo ha ido siendo esa evolución que tú vas también viendo en ti? Pues sí, en mi caso, mi primera rotación fue en el paritorio y me mandaron directamente ahí, pero claro, después de que me hubiera mandado directamente ahí en mis prácticas, sin ni siquiera tener una plaza en la escuela, pues no me llamó la atención, porque en ese momento ya estaba ahí para aprender y ya era claro que iba a terminar teniendo un título, ¿no? Como matrona. Bueno, toca aprobar el examen, pero vamos, se sobreentiende que estás estudiando para sacarte el título. Y en nuestro caso trabajamos siempre en conjunto con una matrona titulada, digamos que es como una especie de tutora que tienes, y te organizan tu, tu Dienstplan, o sea, tus turnos te los organizan en función de los de ella y estás con ella. Al principio observando mucho y conforme vas haciendo más cosas y aprendiendo más cosas, pues cada vez tienes un poco más de autonomía, pero pues obviamente siempre bajo supervisión. Y pues, no sé, a veces sí que te encuentras con situaciones en las que te ves un poco sobrepasada porque pues nunca lo has vivido y no sabes muy bien cómo tienes que actuar, ¿no? Porque pues claro, no te pueden formar en todas las variantes que pueden darse. Tienes que ir un poco ahí adaptándote y buscar ese punto medio de aprender, eh, pero no molestar, pero al mismo tiempo no quedarte fuera. Entonces, eh, sí, no sé. Yo creo que el sistema está bien pensado porque no te dejan del todo sola. Luego, claro, pues te puede pasar que encajes mejor o peor con la matrona que te asignan. Lo bueno es que no te asignan la misma siempre. Ajá. En la siguiente rotación te asignan otra, un poco pensando en que pues no todo el mundo encaja con todo el mundo. ¿Y estabas Pero nerviosa las primeras veces? Porque, bueno, además que es una experiencia relativamente nueva, pero también con el idioma, porque es ujú. diferente, ¿no? Estar ahí además con una paciente. ¿Cómo te sentías en esos momentos? A mí me ayudó mucho que ya tenía experiencia de hablar en alemán con gente que no conocía a través de mis asesorías, pero, pero sobre todo en los momentos de estrés, como que me estresaba 4 veces más porque te piden cosas rápido y no estoy muy segura de si me están entendiendo o si les estoy entendiendo bien. Poco a poco me di cuenta de que sí les entendía bien, pero ese estrés, digamos que sigue estando un poco ahí. No tanto con la paciente, porque ahí tienes un poco más como de margen, pero más con el personal. Más, am- me sigue, de hecho, bueno, ya cada vez menos, porque ya, entre que ya conoces a la gente y ya sabes un poco, pues al final es como la experiencia esta de la cajera del supermercado, ya al final hablas siempre de lo mismo y ya sabes cómo pide cada quien las cosas y te adaptas. Pero, pero sí es estresante. He de decir que en Alemania hay una falta muy grande de personal sanitario, en enfermería y en matronas también, y es muy habitual que haya extranjeros trabajando. Entonces, todo el mundo está acostumbrado a que tú hables con tu acento y con todos tus fallos y que las palabras sean en femenino, las digas en masculino o en neutro o lo que sea y que no sepas muy bien si es dative o accusative y que todo lo digas un poco raro, pero no les importa, digamos que, o que escribas mal, por ejemplo. A mí lo de hablar mal, digamos que ya lo he abrazado, pero lo de escribir mal todavía me cuesta mucho porque eso queda ahí en el acta, ¿sabes? Y eso me da mucha vergüenza, pero es algo que pues simplemente tienes que aprender a vivir con ello. Y nadie,
nadie me ha dicho nunca nada. Nadie ha venido a decirme, ¿sabes qué? O sea, no puedes trabajar así porque no se te entiende. O sea que en ese sentido siempre me he sentido muy arropada. Qué bien. ¿Y te ha tocado asistir a algún parto ya, bueno, con tu tutora o sola? ¿En qué estado estás actualmente de la formación práctica? Pues ahora estoy en el punto en el que estoy aprendiendo digamos, evaluar cómo de avanzado está el proceso de parto y, digamos, a guiar a las mujeres que lo necesiten. Esto es siempre un poco raro, pero en ese momento de, pues de que su bebé nace. Em, y ahora mismo estoy más en la parte de atender activamente el parto bajo supervisión de una matrona. Y esto generalmente funciona al principio, primero pues toman ellas la iniciativa y tú vas haciendo prácticamente lo mismo detrás y poco a poco se cambia el rol en el que tú vas atendiendo primero y ellas revisan después si estás leyendo bien esa situación y poco a poco tienes más autonomía y entonces pues tú trabajas, digamos, más sola y consultas siempre que tengas dudas, pero digamos que en el momento final, cuando el bebé nace, ahí siempre, aunque a lo mejor esté llevando yo la iniciativa, siempre está una matrona porque la responsabilidad al final es de ellas, porque yo todavía estoy en formación. Pero sí noto que siempre, con algunas más, con algunas menos, pero sí que tienes te dan bastante espacio para que tú aprendas y encuentres tu camino, tu forma de trabajar y puedas crecer en tu formación. Yo estoy teniendo muy buena experiencia, la verdad. Y en cuanto a los exámenes o pruebas, ¿has tenido? ¿Son pruebas escritas? ¿Son pruebas orales? ¿Cómo te evalúan? Pues digamos que tenemos una especie de evaluación, eh, no sé cómo decirlo, porque es que no es una evaluación continua, digamos que nos ponen algunos exámenes para que nosotras evaluemos en qué punto estamos, pero no tienen ninguna relevancia para nuestra nota final. Tuvimos, por ejemplo, un par de asignaturas al principio, mira, que no lo he dicho, como por ejemplo física o química y farmacología, que luego no son parte del examen final, pero por ejemplo ahí tuvimos un examen, ¿no? para ver lo que se te había quedado ahí. Y luego el examen final es el que tienes en el tercer año y tienes dos tipos de evaluaciones, de hecho tres. Tienes el examen práctico, que consta de 3 partes, que ese lo haré, por ejemplo, el año que viene por estas fechas. El examen práctico consiste en atender un parto. Tú entras ahí con tu tutora de prácticas, con 2 de tus profesoras y con, no, digamos, el personal que te va a evaluar y tienes que atender un parto que tiene que durar por lo menos 1 hora. Esas son las condiciones. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? En función de si lo atiendes bien en el sentido de si identificas algún problema en el caso de que lo haya o demás, pues en función de eso, ¿no? Apruebas o no apruebas. Luego, otra parte del examen práctico consiste en escribir la historia de una paciente, o sea, es decir, cuando la paciente llega por primera vez y todavía no tiene una historia en el hospital, pues tú le preguntas, ¿no? Haces la historia clínica. Y luego tenemos otra parte del examen práctico que es el posparto. Y entonces haces una visita de posparto y le haces una visita, o sea, un
examen físico y luego también un acompañamiento más emocional, si lo quieres llamar así, pero bueno, un poco evaluar la situación de esa mujer, de cómo la ves para el posparto, qué consejos le puedes dar, mucho en lactancia y también el bebé, un poco un reconocimiento físico del bebé y demás. Y esa es la parte práctica. Y luego la teórica, tienes una parte teórica escrita y una parte teórica oral. Y esa se hace al final, que sería en mi caso en marzo del 2023, y tienes una semana de exámenes teóricos en las que bueno, pues te evalúan, ¿no? Competencias de matrona y luego anatomía y luego fisiología y ginecología tenemos también, pediatría tenemos también, este tipo de cosas directas y luego tenemos también la parte oral, que son asignaturas que tienen un poco menos de peso, como por ejemplo dietética y nutrición o por ejemplo microbiología y estas son, sé que alguna más por ahí que se me queda en el tintero, pero bueno, digamos que estas son las más potentes y estas se hacen de forma oral. Y luego, si todo va bien, te dan tu título. Ajá. Hablemos un poco del rango de los sueldos del primer año. ¿Cuánto pagan? Porque está regulado por ley, ¿no? Al ser una carrera del área de la salud. Uh-huh. Esto varía también en función de la región o en función del hospital en el que estés trabajando. Yo vivo en una zona en la que los sueldos son bastante buenos y luego, bueno, en función de tu estatus en cuanto a los impuestos, porque en Alemania no todo el mundo paga los mismos impuestos, sino que puede regular un poco, pues al final lo que tú ves al final del mes obviamente es más o menos. Pero el sueldo bruto el primer año ronda los 1.200 euros, el segundo año los 1.300 y el tercer año los 1.400. Yo, vamos, a mí me parece que son sueldos muy buenos. En mi caso, como pues mi situación familiar, estoy casada y los impuestos nos los repartimos diferentes, mi sueldo es más bajo que el de mis compañeras, por ejemplo, que son solteras, pero para ellas, por ejemplo, que se pagan una habitación pues, o bien en Heidelberg o tienen ahí como un edificio con pisos para estudiantes y ese sueldo te da para pagarte tu habitación y para vivir. O sea que está adecuado desde mi punto de vista, teniendo en cuenta encima que claro, te estás formando. Nos comentabas que cuando hiciste la postulación a tu Ausbildung era el último año que podías presentarte. ¿Puedes contarnos por qué y un poquito de qué se trata esta reforma en el área de las matronas? Bueno, es el último año que me podía haber presentado para hacer el Ausbildung. Para la gente que no conoce el sistema alemán, el Ausbildung es una formación no universitaria de diferentes grados. Digamos que las del área de la salud son enfermería, matronas, son como de un grado superior, porque son de 3 años. Sé que hay otros Ausbildung de otras áreas que también son de grado superior porque son de 3 años, solo que no los conozco. Sé, por ejemplo, que fisioterapia también es un grado superior. Para la gente que conoce el sistema español, que es el que yo conozco, digamos que los Ausbildung de grado superior aquí son muchas veces los equivalentes a los que antes eran en España una diplomatura. Porque ahora el sistema universitario también cambió hace unos años y ahora son todos grados, pero antes se dividía un poco entre diplomatura y licenciatura. Bueno, pues digamos que aquí el Ausbildung recoge lo que antes sería una diplomatura. Y luego hay otros que son de un año. Y en función de eso, ¿no? Los separan, ¿no? Ausbildung de un año o Ausbildung de 3 años. Los de, bueno, pues lo que han hecho ahora con la formación de matrona es con la idea de igualarla a las formaciones de matrona europeas,
ha pasado de ser un Ausbildung a ser un grado universitario. Entonces, ahora ya no depende de las academias, porque digamos que yo la teoría la hago en la academia y la práctica la hago en el hospital universitario. Y ahora la teoría la hacen en la universidad, pero la práctica la siguen haciendo en los hospitales, pues como nosotras. La idea con esto es, pues digamos, uno, igualar el nivel académico de las matronas al nivel académico europeo de las matronas en el resto de Europa. Por otro lado, también pues las matronas también tienen más responsabilidad que lo que tiene el personal de enfermería en Alemania, y con eso quieren, digamos, también generar una... Suena un poco raro porque esto siempre depende un poco de cómo cada persona se forme, ¿no? Pero digamos que quieren hacer que pues las personas que se forman para matrona tengan también una base científica o una capacidad de analizar los estudios científicos que hay al respecto mayor que la que ofrecen ahora. Están más enfocadas pues en la parte más académica que en la parte más teórica. Esto es un poco también relativo porque al final, quitando que van a aprender a analizar textos científicos, cosa que, por ejemplo, nosotras en la escuela no lo hacemos. Claro, yo no lo echo de menos porque eso ya lo he hecho, pero creo que sí puede marcar una diferencia, ¿no? A la hora de, ya no solo de leer, sino de escribir, ¿no? Y de generar contenido desde el punto de vista de las matronas, sino siempre desde el punto de vista médico, que no digo que sea malo, simplemente es otro punto de vista y que está enfocado en la patología, porque pues al final ese es el sector de los médicos, ¿no? El atender esa patología, pero creo que sí que es interesante que el contenido que se genere sea desde el punto de vista de la matrona, desde este punto de vista fisiológico, y que tenga más peso porque pues cada vez haya más gente preparada como para poder hacer ese tipo de estudios o por lo menos dejar un poco esa huella. Y la diferencia ahora principal es que te tienes que matricular en una universidad. Las condiciones son bastante parecidas. Para los que el alemán no es nuestra lengua materna, en las universidades generalmente te piden un C1, pero sé que con un B2 también puedes tener acceso. Entonces, en este caso, lo mejor es informarse directamente en la universidad que ofrece los estudios, porque las condiciones son diferentes. Tampoco aceptan cualquier título de alemán en el caso de que pidan uno. Entonces, como cada universidad también tiene un sistema diferente, también es interesante ver qué tipo de examen te piden y en función de eso prepararte ese examen. Porque hay diferentes. Un mínimo absoluto es un B2, preferible un C1. Claro, no es lo mismo tener un B2 y vivir en Alemania desde hace mucho tiempo, que ya tienes facilidad para el idioma de cara a las entrevistas, que haberte sacado un B2 en otro país y venirte a Alemania justo para hacer eso. Entonces ahí, bueno, pues tiene que ver cada quien cómo de fluido puede hablar el idioma. Pero eso, en muchas universidades el mínimo es un C1. Sí, o sea, por lo que entiendo, es ahora deja de ser Ausbildung y se transforma como en Dualstudium, así se llama. Exactamente. A veces se presta la confusión porque las Ausbildung también son duales, ¿no? Que el concepto de dual es estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero está la diferencia en un Ausbildung que es dual y un Dualstudium, que lo que tú dices es el estudio universitario.
Exactamente. Y aquí en Alemania eso es una cosa súper importante. Qué grado académico tiene cada uno tiene mucho peso. Entonces yo creo que también tiene algo que ver que las matronas hayan querido también, aunque no todas están muy de acuerdo con la idea, pero ya hace años que se ofrece la posibilidad de hacer el estudium después de haber hecho tu formación como matrona. O sea, esa posibilidad también hay, solo que ahora ya no tienes la opción de hacer primero el Ausbildung y luego a sacarte el grado, sino que ahora lo tienes que hacer todo junto. ¿Tú Y, sabes cuándo y empieza a la ley a ser vigente? Si es que desde ya 2021, es vigente. 2022, para que la gente que nos La, escucha se prepare. la ley ya está vigente. En Heidelberg ya, por ejemplo, no se puede, ya no te puedes matricular para el Ausbildung, solo te puedes matricular para el Studium. En algunos sitios sé que hasta el 2022 querían seguir ofreciendo empezar el Ausbildung. No sé ya qué posibilidades reales hay de acceder a un Ausbildung. De todas formas, o sea, el nivel de alemán es un punto de diferencia y que tienes que tener hecho una prueba de acceso a la universidad. Pero por lo demás, el procedimiento es prácticamente el mismo, ¿Tú porque sabes, las prácticas las perdón, sigues haciendo igual. ¿tú sabes si ¿Era eso lo que si querías? se les van a pagar igual a la gente que hace este dual studium? ¿Se les va a pagar como si fuera una Ausbildung? Sí, porque quien te paga no es la escuela, quien te paga es el hospital para el que estás trabajando. O sea, a mí la escuela no me paga el sueldo, yo soy una empleada de la clínica universitaria en la que estoy haciendo mi parte práctica. Entonces, eso sigue vigente porque es verdad que tienen menos carga práctica, que o sea, tienen un poco más de teoría y un poco menos de práctica de la que tenemos nosotros, y el sistema de exámenes también cambia. Por ejemplo, el examen práctico ya no se va a hacer con pacientes reales, que es como lo tenemos nosotros, sino que se va a hacer simulado, que es una forma de intentar igualar las condiciones que te puedes encontrar en un parto, porque claro, tú vas a un parto y te puede tocar uno sencillísimo o te puede tocar uno con complicaciones, ¿no? Y en función de eso te, pues te evalúas. Entonces, con la idea de igualar un poco esas condiciones, pues cambian, ¿no?, la forma de examinar. Pero por lo demás, sigue todo bastante igual, con la diferencia de que antes, bueno, es que depende un poco de la escuela. En mi escuela, la escuela te organizaba todo, porque mi escuela o mi academia está directamente ligada a la clínica universitaria y entonces no había otra opción, pero sé que hay otras academias en otras regiones o en otras provincias que sí tienen diferentes clínicas con las que trabajan. Entonces ahora en la universidad funciona, tú te matriculas en la universidad y luego, cuando te dan el visto bueno por parte de la universidad, te dan un certificado de que en el caso de que consigas una plaza de prácticas, tienes una plaza asegurada en la universidad. Entonces, luego tú te tienes que presentar en diferentes hospitales, mandar otra vez tu carta de presentación, tu carta el currículum y todo. Y en función de esto, te llamarán para una entrevista. O sea, digamos que la universidad va un poco por números y todas las entrevistas y todo el proceso que yo hice viene de parte de la de la clínica. La parte buena aquí es que te puedes presentar a diferentes clínicas con la misma plaza asegurada en la universidad. Porque, por ejemplo, la universidad que está aquí más cerca, que es a la que le corresponde el hospital en el que yo estoy trabajando, trabaja ahora con otras, no sé si 4 o 5 clínicas. Si estás dispuesta a moverte un poco más por la región, pues tienes más opciones. Está súper bueno. Tengo muchas preguntas que podría hacerte, pero ya llevamos harto Ya. rato conversando. Y quisiera, bueno, para ir terminando, si puedes compartirnos algún consejo para la gente que nos escuchan. Puede ser jóvenes, esto no es exclusivo tampoco solo para mujeres, ¿no?, que puedan ejercer o estudiar esta profesión. A mí es algo que me llamó la atención porque en España hay muchos matrones, hombres. Aquí en Alemania es todavía una cosa muy poco habitual. Sí que hay
matrones, que se llaman también Hebamme, y o sea, la formación está abierta tanto para hombres como para mujeres. Pero es verdad que hay pocos hombres. Por ejemplo, en mi clase no hay ninguno, yo no conozco a ninguno en nuestra escuela, de los 3 cursos con los que yo he coincidido, y no conozco tampoco a ninguno alrededor, no me ha tocado trabajar con ninguno. Pero sí, o sea, no es exclusivo de mujeres, es simplemente que aquí no, pues no sé, o no les llama mucho, y si no, consejos principalmente que se preparen bien la carta de presentación, que creo que es algo que no se valora suficiente, o que a la gente te da un poco de pereza porque no sabes muy bien lo que escribir. Pero si tú vienes de otro país a querer hacer una formación aquí, la primera pregunta es como obvia, ¿no? ¿Por qué aquí y no en tu país? Entonces, creo que tienes que tener muy bien preparada esa respuesta, porque la falta de matronas en Alemania es grande. Las plazas que hay para hacer la formación son pocas. O sea, en mi clase somos 15 y había más de 200 personas que fueron a las entrevistas. O sea, no sé cuántas personas se presentaron de forma escrita, y solo había 15 plazas. Y claro, si tienes que pensarte bien a quién le vas a dar esa plaza, desde luego no se la vas a dar a alguien que va a estudiar y se va a ir. Entonces, si hay gente que quiere venir solo a hacer la formación aquí, no digo que no lo puede hacer, pero tiene que pensar bien lo que quiere decir o cómo quiere pedir esa plaza, porque es importante. Y nada, principalmente eso, las prácticas, que se busquen unas prácticas que son súper importantes, y que se preparen bien las motivaciones, que sean fáciles de seguir. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo para quizás hacerte preguntas o por el tema del porteo o encargar algún libro, ¿cómo puede encontrarte? Pues lo más fácil es contactarme por Instagram, porque soy una persona bastante perezosa para escribir emails largos, pero mando audios con mucha soltura. Entonces, si alguien me contacta por Instagram, puedo mandar un audio rápido, o igual no tan rápido, pero que me cuesta menos. Y bueno, pues eso, por Instagram. Mi Instagram es Amaya von Besotan, pero está escrito en alemán, o sea, es Amaya, VON y luego Besotan. Y nada, ahí pues me podéis contactar si tenéis alguna duda con lo de los papeleos, o simplemente un poco de curiosidad de cómo hacerlo. Ya me han contactado varias, y por eso me pareció también súper buena idea hacer este podcast contigo, para que quede todo aquí escrito, aunque se lo van a tener que tomar con calma porque ha sido un poco más largo de lo esperado. Sí, pero alguien que esté interesado, y aquí ya tiene mucha información por dónde puede empezar. Y bueno, vamos a dejar tu contacto, el link para comprar el libro, algunas escuelas también de Hebamme aquí en Alemania en las notas del podcast, para que también puedan acceder a esa información. Y quiero nuevamente darte las gracias por tu tiempo hoy día. Yo sé que estás súper ocupada, por responder a mi mensaje y por compartirnos también tu experiencia, que sin duda le va a servir a mucha gente, porque no es fácil encontrar matronas, parteras o comadronas aquí en Alemania que hablen español. Ya, eso estoy segura que muchas mujeres se van a alegrar si hay más matronas que hablan español, porque yo todavía no he acabado y ya me llegan correos o gente que me pregunta, así que desde luego es una profesión con un futuro súper, súper asegurado. Muchas gracias de nuevo y bueno, estamos en contacto. Sí, gracias a ti, un beso. Chao.
Si te gusta nuestro contenido y crees que a alguien le puede ser útil, porfa ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram, Somos Azubis, y enviarnos sugerencias y comentarios a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web somosazubis.de, donde encontrarás una sección de preguntas frecuentes. Ahí respondemos todas las dudas más recurrentes con respecto a las Ausbildungs en Alemania. Muchas gracias por escuchar y que tengas un lindo día.